Diana Tamaín nos acompaña, asambleísta por Pachacuti, junto a nosotros en esta mañana. Aquí vamos a topar varios temas, entre ellos el de la Asamblea y también de la Federación Shuar, que parece que habían dialogado con el gobierno para llegar a alcances o acuerdos. Esto queremos despejarlo o conocer prácticamente de también quienes son partícipes y voces de estas federaciones en la Amazonía. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero, que de verdad que la Confederación Shuar justamente ha buscado diálogos, acuerdos, acercamientos con el gobierno para buscar alternativas necesarias a sus proyectos que puedan ser viables. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, el pasado jueves la Federación Shuar o los dirigentes de la Federación Shuar firmaron un convenio marco en el que aparentemente se comprometen las partes llevar adelante proyectos de desarrollo en ámbitos de la salud, de educación, de radiodifusión. Antes pretendieron quitarnos la radio, ahora dice que lo van a ampliar en su cobertura. Sin embargo, nosotros hemos observado y como voceros del pueblo que nos eligió hemos pedido que se dé una asamblea extraordinaria para que la Federación Shuar con sus bases analice los alcances y lo que implica firmar un convenio marco con un gobierno a quienes a sus principales líderes en su momento cuando reclamaron los derechos colectivos y defendieron la vida, defendieron el agua, ahora están enjuiciados por sabotaje y terrorismo. Muy probablemente en los próximos días se dará esta asamblea extraordinaria en la que se revisará en este convenio marco, porque como cualquier otro gobierno que pretende dividir a la organización indígena de forma tramposa, han puesto en el convenio marco intenciones de tratar inclusive proyectos de carácter estratégico, que es minería y petróleo, donde nuestras bases se oponen rotundamente en la forma como está planteada. De la misma manera ponen como uno de los objetivos principales un acuerdo político con la Federación Shuar, lo cual no es nada cierto, no es ningún acuerdo político. Entonces, ¿qué es? Simplemente la intención del gobierno es decirle que sí está con las organizaciones indígenas y disponer a las organizaciones de base para que haya un conflicto entre los líderes, y es de esa manera como ha pretendido en todas las organizaciones sociales y movimientos indígenas intervenir y desestabilizar a la organización como tal, porque han tenido la fuerza necesaria para decirle no a este gobierno. Pero en el fondo sí está el gobierno apoyando y dando estas condiciones muy favorables para estos sectores, lo que ustedes no han podido. En la Federación Shuar o en el sector Shuar no hemos visto una sola acción de apoyo. Tenemos una carretera emblemática que debería ser ejecutada hacia un cantón donde no hay acceso terrestre, pero está entrampado por un estudio supuestamente no actualizado de impacto ambiental. El mismo día que firmaron el convenio con la Federación Shuar, estaban siendo algunas escuelas donde maestros bonificados, como les llamamos, ganando $150, ya no fueron contratados, y varias escuelas han sido cerradas en la frontera de la Amazonía, precisamente en la población Shuar. Eso no es apoyo, entonces simplemente es la pantalla para dar al pueblo ecuatoriano de que están apoyando, y en el fondo no hay absolutamente nada. ¿Pero qué determina este apoyo justamente a la Confederación Shuar? Quiere decir que de una u otra manera sí les está involucrando hacia el gobierno lo que no ha podido la CONAIE hacer con ellos. En papeles simplemente para dar esa impresión que apoya. Por eso precisamente el día de hoy yo procederé a solicitar a los ministerios que se han comprometido en este convenio marco a ver cuál es el presupuesto asignado, cuál es el cronograma de trabajo para invertir en los diferentes sectores, el plazo de ejecución de estas obras que se han comprometido con la Federación Shuar, para ver qué tan veraz es este convenio. ¿Les molesta esto? Nos molesta rotundamente porque piensan que es un juego firmar convenios y papeles para demostrar para tapar lo que por un lado nos persiguen políticamente a nuestros líderes, y por otro lado decir que están apoyando a la organización indígena. Por eso nosotros reclamamos esto. Se supone que era un acuerdo serio, transparente, y no fue la señora Solís. ¿Pero por qué molestarles si más bien están apoyando desde las bases del gobierno a estas confederaciones? Porque en primera instancia ponen que es un acuerdo político, lo cual no es cierto. Y además un convenio ilegítimo porque no ha sido consultado a las organizaciones de base, y ponen como prioridades un acuerdo político y tratar proyectos estratégicos como la minería y el petróleo, lo cual no está en la agenda de trabajo de nuestras organizaciones. ¿Qué pueden hacer a este alcance ustedes?
justamente con la Confederación, quien han tomado esa decisión, y justamente con el gobierno que están ustedes en el medio. Lo que nosotros hacemos es, y lo hemos venido constantemente reclamando y levantando la voz de nuestra gente que nos eligió, es reclamando por derecho, no por un convenio o porque un gobierno es bueno o no con las organizaciones indígenas, sino porque la Constitución lo manda. No hace falta convenios para otorgar más de 300 nombramientos a maestros que no tienen, que son bonificados y que hasta el momento inclusive no han cobrado sus sueldos. No es necesario firmar convenios para atender y dar puestos de salud en las zonas de frontera, porque según la Constitución, la ley, la región amazónica es una circunscripción especial. Entonces, simplemente es una pantalla para distraer a la atención del pueblo ecuatoriano. Bueno, los hechos están dados. ¿Qué pueden hacer ustedes ya en el fondo? Bueno, estamos analizando la posibilidad y ya se ha convocado a las organizaciones de base para que en una asamblea extraordinaria analicen el alcance y los efectos que puede tener. ¿Pueden sancionarles a la Confederación? Inclusive corren el riesgo de ser destituidos por haber firmado un convenio de tal magnitud de forma inconsulta con las bases. ¿Qué intenta el gobierno con eso? Precisamente eso, desestabilizar, poner en contra a los líderes, que haya conflictos internos para de esa manera intervenir en las organizaciones. Lo está logrando. Hay partidos políticos, hay movimientos indígenas, organizaciones indígenas que han sido afectados rotundamente con este tipo de acciones. Van a las bases, toman algunos líderes, o si no, fíjese el nombramiento de Ricardo Ulcuango como embajador, justamente afectando inclusive la unidad familiar del compañero Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, y a su comunidad. ¿Qué representa justamente a Ricardo Ulcuango en esto, una división total en la CONAIE? No. Consideramos que es una baja de un líder importante que en su momento supo representar con altura al movimiento indígena, pero que lamentablemente en esta ocasión cayó en las tentaciones del poder. Ahora, dentro de ese marco, de ese contexto, desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna ley especial justamente para tener mejor organizada el sector indígena? Bueno, acogernos a la ley, a la Constitución y hacer al uso del derecho a la resistencia, fortalecer a nuestras organizaciones, informar adecuadamente cuáles son las pretensiones del gobierno hacia el movimiento indígena. En este caso, vemos cómo el proceso que se sigue de acusación a Pepe Acacho por sabotaje y terrorismo, cómo se van dando las cosas, lo apresaron injustamente. Ahora veremos y analizaremos y daremos seguimiento cuánto se cumple de este compromiso que el gobierno ha asumido con el convenio marco con la Federación Shuar. Como legisladora estaré constantemente vigilando para informar a mis bases con cuántos ha cumplido o simplemente es la intención de dividir a nuestra organización. Yana también viene justamente de otro país de Chile a conocer esas experiencias justamente de comunidades indígenas. ¿Qué impresión le da lo que pasa allá con lo que hay y lo que está pasando en nuestro país? Precisamente tuve la gran oportunidad de participar a una invitación que me hicieran las mujeres indígenas de Chile en Arica y Parinacota. Son mujeres mapuche, aymaras y quechuas que se están organizando y pretenden salir adelante pidiendo el apoyo de los gobiernos locales, seccionales y del gobierno central para invertir en proyectos de desarrollo, una zona que tiene mucho potencial turístico, pero sobre todo tiene la capacidad y la iniciativa de las mujeres indígenas que ahora se organizan y también que tienen la intención de incursionar en la política para tomar decisiones importantes en su región. He sido parte de esto, una gran experiencia en lo personal y a compartir cómo aquí en la Amazonía ecuatoriana y en el país entero, la organización indígena como base fundamental nos ha dado la posibilidad de ocupar los espacios de cargos públicos y también de elección popular, y hemos compartido estas experiencias de muy buena manera. Miran al sector indígena como algo revelador, justamente desde muchos años atrás que hoy ocupan también cargos, han ocupado cargos públicos, embajadas y también han estado en ciertas partes del poder. ¿Quieren ser partícipes ellas también estas comunidades indígenas de Chile? Así es, las mujeres indígenas ahora han tomado esta decisión, ya llevan... Somos referentes. Sí, realmente Ecuador es un referente, sobre todo en lo que tiene que ver el proceso de organización que ha vivido la CONAIE y también los pasos importantes que ha dado la mujer indígena, sobre todo en el accionar político, y eso es lo que mucho les ha llamado la atención y tuvimos esta oportunidad de compartir. ¿Pero qué tipo de ejemplos le dejaron ustedes? ¿De votar gobiernos, tal vez? Bueno, no es una... Podría ser,
¿no? No creo que es un mal ejemplo cuando uno se reivindica los derechos. Entonces, en todo caso, todo se ha compartido y todas estas experiencias que hemos vivido en el gobierno, como tú lo acabas de decir, de votar gobiernos, pero también de ser parte fundamental, por ejemplo, en la legislatura, en el Parlamento, para que se incida de forma positiva para que las decisiones políticas y la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la estructura misma del Estado sea fuerte, sea un referente. Nosotros hemos planteado y hemos puesto en conocimiento cómo hemos hecho efectivo el convenio 169 de la OIT en el sentido de ser consultados, en el sentido de ser partícipes, pero sobre todo de hacer efectivos nuestros derechos colectivos que nos garantiza este convenio internacional. ¿Tienen partido político en Chile estos movimientos indígenas o están buscando ser actores políticos también? No, están buscando primero fortalecer su organización social, luego de prepararse, de capacitarse y tener la solidez. Ellos han manifestado, inclusive se ha topado muy brevemente el tema de incidir o ser partícipes en las elecciones locales o en las elecciones o ser parte de la política, porque están en un proceso de maduración. Pero creo que es un buen principio, puesto de que tienen el apoyo de las autoridades locales, y lo fundamental como conclusión que se había llegado es que para que las mujeres indígenas de Chile y de la región de Arica y Parinacota deben sobre todo buscar aliados estratégicos, y los mejores aliados estratégicos serán los hombres que les apoyen a que también se arriesguen y tomen la decisión a ser candidatas y, por qué no decir, electas parlamentarias, alcaldesas o cualquier otro cargo de elección. Es decir, ustedes le están dando asesoramiento o les están pidiendo asesoramiento en este tema con la experiencia que tiene la CONAIE y Pachacuti vinculadas en un solo brazo. Más que asesoramiento, es un intercambio de experiencias. El aprendizaje de cómo ellas siguen luchando y que hay cosas por hacer, la hemos traído para compartir con nuestras mujeres de acá, y asimismo les hemos llevado todas las iniciativas de ley, los procesos que hemos seguido y que nos ha servido para nosotros avanzar a pasos agigantados, sobre todo de la mujer indígena, y tener estos espacios que aquí en Ecuador se reconocen y que en Chile están empezando. Diana Tamaín, asambleísta por Pachacuti, junto a nosotros en esta mañana, topando temas importantes, diálogos con la Confederación Shuar, con el gobierno y esta confederación, la experiencia ella dada y participante de básicamente de un coloquio, un acuerdo, seminario, taller, como pueden llamarla, con los sectores indígenas en Chile. ¿Esta semana qué hay para la Asamblea? La ley de monopolios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo miran ustedes? Ya ha preparado el primer informe. ¿Están de acuerdo? No, nosotros no estamos de acuerdo en todo lo que afecte, sobre todo los derechos fundamentales de los ecuatorianos. En tanto se trate de utilizar estos famosos consejos, ya sea de participación, de regulación, cualquier nombre que se le ponga, y que a través de ellos se tome como una herramienta de persecución política a quienes piensan diferente al régimen, porque esa es la estrategia y lo que se busca a través de los proyectos de ley, no estaremos de acuerdo. Sin embargo, habrá puntos fundamentales que apoyen o mejoren las condiciones de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Nosotros no tenemos ningún reparo de apoyar, pero si la intención fundamental es perseguir a quienes no simpatizan o no son de su partido político, nosotros no votaremos a favor de esos artículos o de una ley con esas características. ¿Ya están en campaña ya ustedes también, Pachacuti o la CONAIE, para las próximas elecciones? Bueno, todavía no, porque no tenemos la verdad. Organizaciones. La verdad es que si todavía no hemos inscrito al Pachacuti como movimiento en el Consejo Nacional Electoral, menos podemos estar en campaña y pensando en candidaturas, ¿no? O con otras agrupaciones políticas que están trabajando. Bueno, eso sí, eso es otra cosa, que queremos fortalecer la unidad de las fuerzas de izquierda, porque queremos hacer un frente, una unidad de las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, todos los ciudadanos y movimientos que tengan el interés de sumarse para enfrentar a estas intenciones de llevar un país que es democrático, pero con las actitudes de un mandatario como de dictador. Estamos dispuestos a hacerlo, y esto se ha madurado, y en unos días más posiblemente se anuncia al país esta unidad de las fuerzas de izquierda. Un tercer intento que puede ser un fracaso, tal vez. Bueno, yo creo que todos los esfuerzos que se pueda hacer para combatir la posibilidad de que se restrinjan nuestras libertades, yo creo que no es ninguna pérdida, no es ningún fracaso, sino más bien es un paso adelante de querer luchar y seguir siendo libres. Gracias, Diana. Diana Tamaín junto a nosotros en esta mañana.